Buenas noches. Buenas. Isaura, ¿me copia? ¿Me está escuchando, Isaura? Sí, señora. Buenas ¿Cómo noches, profe. ¿Cómo está? está? Bien, gracias. Bien, señora. Dejé unos minuticos mientras ingresaban, pero parece que no hay más participantes. No, acabo de hablar con Aida y me dice que no se puede conectar. La verdad, no, qué día le marqué a Camilo, pero no me contestó. Voy a escribirle a Bueno, ver. no se preocupe, tranquila, ellos ya están informados. Sí, Igual, pues, ¿qué le digo? Mañana es la evaluación, ¿no? sí, señora. Sí. Entonces, pues, voy a compartir pantalla. Sí, Voy a señora. compartir Le pantalla y voy a... me indica si las estás viendo, ¿cierto? Estamos, Sí, señora, sí. bueno, en primer lugar, pues un saludo y pues la matemática no hay otra forma de explicarla más que pues escribiéndola, ¿no? Sí, Y señora. dado que pues no tenemos Aplicarla. en el momento tablero, pues nos tocó pues hacer uso de este mecanismo, ¿no? Pero digamos que lo Señora. importante es el análisis y la interpretación de resultados. Igualmente también, pues, digamos que entregar como estos instrumentos, estas herramientas, obviamente ustedes no se van a aprender de memoria todas estas cosas. ¿Por qué razón? Porque ya los sistemas, hoy en el siglo XXI, no necesitamos mecanizar fórmulas. Los sistemas y los software ya las traen. Lo importante en un administrador, en este caso de empresas agroindustriales, es la interpretación y el análisis que siempre les he impartido desde el punto de vista práctico, en el sentido de cuál es la mejor decisión cuando se toma un crédito o cuando se realiza una inversión, ¿no? Sí, señora. Entonces, digamos que en este sentido, el primer lugar voy a explicar lo que es la tasa nominal y la tasa efectiva. Son dos conceptos financieros importantes y pues tienen cierta particularidad, razón por la cual pues es interesante que un administrador de agroindustrial pues lo maneje en términos y con propiedad. Digamos que pues en términos muy sencillos la tasa nominal es la que digamos generalmente se refiere a esas transacciones, digamos, o esas operaciones financieras que tienen relación con el interés simple, ¿cierto? Esa es la tasa nominal. En tanto que una tasa efectiva es aquella en la, digamos que la rentabilidad que se espera de una inversión, ¿cierto? O, digamos, de un crédito, ya tiene relación, pero con el interés compuesto. ¿Listo? Entonces tenemos que la primera se relaciona con el interés simple y la segunda Sí, señora. tiene un efecto directo y una implicación, digamos, en términos de crédito o de inversión, teniendo en cuenta el interés compuesto. Compuesto. Sí, Pero hay señora. una palabrita clave que se denomina tasas efectivas, ¿cierto? Sí, Esa señora. tasa efectiva siempre involucra el concepto de capitalización, es decir, aquel proceso o aquel mecanismo mediante el cual se liquidan los intereses y esos intereses se suman al capital inicial. No sé si me hice entender. Sí, señora. Es ¿Hasta ahí decir, me estamos imagino, por claros? ejemplo, sí, señora, se va sumando, por ejemplo, mes a mes los intereses y Y se sobre ellos se adicionan va a capital. generando el nuevo interés. Y se adicionan a capital. Sí, señora. Exacto. Bueno, entonces ya cuando tenemos, pues, digamos, claridad en esos dos aspectos, vamos a proceder a realizar como un ejemplito. Entonces, pues yo realicé en este manuscrito, pues, como les Sí, dije señora. anteriormente, no contamos con tablero y la universidad no nos suministró el tablerito este de trabajar, pues tuve que hacer un manuscrito para poder explicar de una manera
clara, sencilla, didáctica. Yo siempre he dicho que la matemática no se aprende a la fuerza. La matemática es algo muy interesante que se aprende a través de la didáctica, y a pesar de que estamos ya en un nivel superior, es mucho más fácil y más digerible entenderla a través de, digamos, de una estrategia de juego, si así se quiere llamar. Sí, señora. Entonces, quiero explicar este ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que se abre una cuenta en una banco, en una, bueno, digamos, en una entidad financiera. Y voy a colocar aquí este valor, pero no solamente pueden ser 100 pesos, porque en este momento sería no significativo, pero vamos a colocar que son 100 millones o 100.000 millones, depende del escenario en que estemos trabajando, si son empresas pequeñas, medianas o grandes empresas, o si están en un contexto local, regional o por el contrario internacional, ¿no? Entonces, por esa razón coloco ese valor, pero obviamente ustedes pueden colocar el valor que ustedes quieran. Entonces, dice que se abre una cuenta de ahorros en un banco, en una entidad financiera, con este capital inicial que reconoce el 36% anual con capitalización trimestral. Punto. Y me pregunta que cuánto tendrá acumulado al final del primer año. Entonces, el desarrollo del ejercicio, nosotros vamos a utilizar las formulitas que hemos venido manejando, solo que aquí va a aparecer una que no habíamos trabajado, ¿cierto? Pero que ustedes allá cuando desarrollaron los temas inherentes a la unidad, pues seguramente la encontraron. P ya sabemos que es valor presente. Valor presente. R es la tasa de interés nominal anual, que se simboliza con la letra R minúscula, es igual a 0.36. Recordemos que aquí está representada en porcentaje, ¿sí? Y si yo digo 0.36 es un valor relativo, pero que en términos porcentuales equivale al 36%. Igual. Sí, señora. N es el número de subperiodos en el periodo, ¿cierto? Entonces, Sí, yo señora. supongo que si tiene un año, ¿cierto? Y me dicen que con capitalización trimestral, eso significa que el año tiene 4, aquí no son meses, sino trimestres, perdón, es que cuando escribí mal, trimestres, ¿sí? Listo, 4 trimestres. R sobre N es igual a tasa de interés efectiva periódica. Y cuando ya conocemos eso, pues ya no tenemos dificultad. Estamos observando en pantalla la siguiente. No, señora, estamos todavía en la primera. Bueno, entonces hagamos aquí un cambiecito. Y creo que ya. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Tenemos 0.36 dividido en 4, que ya sabemos por qué 4, porque tiene 4 trimestres. El número de periodos del trimestre. Correcto, esto es igual a 0.09, que en términos porcentuales sería el 9%. ¿Sí? Sí, aplicamos la fórmula. Siempre les he dicho que lo primero que tenemos que hacer es leer el ejercicio. Y el ejercicio nos pregunta, en este caso, vamos a aplicar F, porque dice, ¿cuánto tendrá acumulado al final de? Pues ya sabe que es el valor futuro. Entonces, esto es igual a P, factor de 1 más I a la N. ¿Cierto? Fácil. ¿Qué hago? Reemplazo y listo. F es igual a 100, y ya lo conozco, que es el valor presente, factor de 1 más 0.36 sobre 4, y aquí en la fórmula elevo a la 4. Sí, señora. Esto, digamos, sería, ¿por qué? Porque estoy aplicando la fórmula. N, y N es 4. ¿Listo? 4. Cuando hago la operación y todo esto, entonces, primero realizo lo que está dentro de paréntesis, en este caso, porque a veces se equivocan sumando 1 más, no sé qué más cosas, ¿sí? Entonces, primero, la técnica es, el jueguito es 0.36 dividido en 4, y ese resultado le adiciono 1 y lo elevo a la 4.
En este caso, pues, utiliza una calculadora científica o utilizan ustedes un aplicativo, puede ser Excel o cualquier otro, que ya trae las fórmulas calculadas. Lo que hace es colocarle la información y listo. Esto sería el equivalente a lo que hacen en los bancos. Recuerde que en las primeras sesiones les dije, tú vas por un crédito, vas a colocar un CDT, simplemente digitan y el sistema le hace la operación. ¿Sí? Sí, Pero señora. yo quiero que ustedes en este curso aprendan qué es lo que está dentro de esa computadora, qué está dentro de ese software y cómo interpretan la información resultante. ¿Mm? Entonces aquí vamos a ser cuidadosos. En la sesión 1, por allá, explicamos que los intereses, ¿cierto? ¿Sí? Es igual al valor futuro, Valor. igual a P menos I mayúscula, que significa interés, que es diferente de la tasa de interés. Y voy desarrollando. Y es igual a 141.15 menos 100, que es P, y al realizar la operación encuentro 41.15, ¿cierto? Ahora sí, voy a buscar la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés. Entonces, aplico la fórmula. I sobre P Sobre. igual a tasa de interés igual a 41.15, que es mi resultado, dividido en 100, Valor. y esto es igual a 41.15%, ¿sí? Que puedo representarlo en términos relativos en 0.411582, que es, digamos, el resultado de esta transacción o de esta operación. ¿Listos? Sí, sí, señora. Bueno, Profe, pregunta, ¿siempre se tiene que manejar así con decimales? no O digamos, necesariamente. Por ejemplo, aquí de ¿es 41.15. válido en porcentaje o así? Eh, en porcentaje, pero también, digamos, en términos relativos, si tú me dices que es 41.15, listo, no hay problema. O 0.4115. 41, Lo que no puedes decir es 0.4115%, porque ahí sí ya cambia. no, exactamente. Hay cambio, ¿cierto? Entonces, Sí, señora. ¿qué indica? ¿Cierto? ¿Cuál es la, digamos, la interpretación? Es pues ya, digamos, eh, al dar el resultado, pues tiene que interpretar los mismos, ¿cierto? Entonces, pero es Señora, interesante la pregunta que acaba de realizar. ¿Estos términos relativos se deja quietico así como está o lo deja en porcentaje aquí? en porcentaje. Si tú le colocas el porcentaje aquí, ya hay un fallo. Exactamente, va a ser un valor completamente diferente. Correcto. Entonces, no he terminado el ejercicio. Sigo. Valor futuro, porque es el que me están preguntando realmente, es igual a P factor de 1 más I a la N. Despejo fórmula, aplico, ¿cierto? Y encuentro que F es igual a 1.36. Entonces, I es igual a F menos P, igual a 136, ¿sí? 1.36, aquí colóqueme el puntico, 1.36 menos 100, ¿sí? Y esto es igual, aquí ya podemos despejar, y sabemos que y tasa de interés es igual a Tasa interés sobre sobre valor presente es valor. igual a 36 sobre 100 igual a 0.36 o 36%. ¿Mm? Pero, ¿qué indica esta información? Lo que indica es que esa tasa nominal anual del 36% con capitalización anual es igual a una tasa efectiva anual del 36%. ¿Listo? Sí, Bien. señora. Bueno, entonces vamos a cambiar la... y vamos. ¿Estás viendo la siguiente? No, todavía no, profe. Ya, creo que es esta. Bueno, es la anterior, ¿verdad? Ahora. ¿Estamos viendo esta? No, volvimos a la misma. Bueno, entonces vamos a intentar compartirla y ya la vamos a observar. Ahora sí. No, señora, sigue en la misma.
¿Cuál estás Ahora sí. observando? Entonces, vamos a ver la deducción de fórmulas, ¿cierto? Pasa que en matemáticas, pues en este caso tenemos capitalizaciones vencidas y capitalizaciones anticipadas. Por allá en la sesión 2 o 3 hicimos ejercicios con anticipadas y vencidas, ¿cierto? Pero aquí lo que vamos a hacer con estas tasas nominal y la tasa efectiva, entonces vamos a empezar por la fórmula para calcular la tasa efectiva, ¿sí? Esa tasa efectiva anual, cuando se conoce la tasa nominal anual, pues existe una fórmula general y aquí la tiene. Tasa de interés anual es igual a 1 más R sobre N, ¿cierto? A la N menos 1. ¿Sí? Sí, señora. ¿Estamos? Y vamos a realizar un ejemplito. Entonces, ejemplo. Hallar la tasa efectiva anual equivalente a una tasa nominal anual del 24% con capitalización mensual vencida. ¿Listo? Entonces, muy fácil. Aplico. Lo primero que hago es determinar las variables, ¿sí? Una vez he determinado las variables, pues aplico la fórmula. Entonces, ¿qué variables voy a necesitar? R, que ya sé que es 24% o 0.24. ¿Por qué razón no dejo 24% acá? Porque cuando haga la operación aquí, pues me iría a quedar un 24, ¿sí? Sí, señora. ¿Sí me explico? Entonces lo que hago es pasar ese término porcentual a un término relativo, ¿listo? Y ya he determinado mis variables, entonces aplico la formulita y esto es igual a 1, que observemos, este es igual al que tengo acá, Sí, señora. más R sobre N, R es 0.24 y N en este caso es 12, ¿cierto? Sí, 12, siempre que sea efectivo anual y no especifique, digamos, un periodo, se va a entender que es a 12 meses. porque tenemos el porcentaje, 24% con capitalización mensual vencida, ¿sí? Con capitalización mensual vencida. Pero tú me preguntabas algo, No, profe, bueno, cuando entró una llamada y me despisté. ah, ¿Cuánto sé qué? o sea, es 12 sobre 12, ¿por qué? Porque es anual, ¿cierto? Sí, pero es que observemos que aquí dice capitalización mensual, ¿sí? Sí, Entonces sí, coloco el 12. exactamente. Y si aquí fuera trimestral, aquí colocaría un Sería 4, que fue 4. el ejercicio anterior. Mira, exactamente, Y serían, si al ser fuera mensual, son 12 periodos, 12. Y si fuera semestral, aquí serían serían 2. 2. Y si fuera bimestral, sería Sería 6. 6. Eso es Sí, correcto. Eso es entendido. correcto. ¿Cierto? Entonces, Sí, señora. ya estoy chévere. Digo, no, pues, listo. Como esto es mi 12, lo tengo aquí al ojímetro, pues lo elevo a la 12 y le resto 1. Ajá. ¿Por qué le resta 1? Porque es eh, vencida. Vencida. ¿Listo? Sí, señora. Fácil, ¿cierto? Parece Sí. un rompecabezas, pero en últimas, pues, ¿Sabe qué es lo importante? ajá, Tener claras las fórmulas. Ese es tener como el las fórmulas e identificar las variables y la identificar lectura las de las. variables. Sí. Exactamente, Ya el resto es reemplazar y hacer la operación. exactamente. Ahora vamos a hacer el ejemplito. Dice, hallar la tasa nominal anual equivalente a una tasa anual efectiva del, bueno, aquí se me ocurrió colocar este porcentaje, 31.07% cuando la capitalización es trimestral vencida, ¿sí? Trimestral vencida. Entonces, observe, interés Anual. ¿sí? Igual a 0.31, que es equivalente a este que traje acá, ¿sí? Pero en términos relativos. Y observe que aquí ya la clave la tengo aquí, donde me dice que es trimestral, entonces N es 4. R no lo conozco.
es el que vamos a hallar. Aquí es un poquito más complejo porque tengo que aplicar radical, ¿cierto? Pero cuando tienes una calculadora científica sale muy fácil. Entonces, la fórmula general es R es igual, en este caso, N, pero yo lo coloqué ya directamente, Sí, señor. raíz cuadrada de N, ¿sí? De 1 más 0.31 menos 1, ¿sí? Sí, señora. Si aquí fuera, por ejemplo, mensual, N sería 12, 12, sí, raíz de señora. 12, y así sucesivamente. ¿Listo? Y esta es vencida. Si fuera anticipada, este menos 1 sería un signo más. Más 1. Ujú. Y ahí empiezan ya el juego, ¿sí? Sí, señora. Es solamente aplicar. Listo. Aquí, cuando hice la operación, elevé y saqué raíz cuarta, me dio 28%, que es equivalente a 0.28. Listos. Y la fórmula para calcular la tasa nominal cuando se conoce la tasa efectiva anual es esta. ¿Se está observando? Sí, señora. Eso. Entonces, la lectura es tasa efectiva anual igual a 1 más R sobre N a la N menos 1. Aquí ya despejamos. Entonces tenemos tasa efectiva anual más 1, factor de 1 más R sobre N a la N. Y aquí depende de lo que me pregunten, ¿sí? Sí, Y aquí señora. tenemos, para despejarla, entonces, raíz de N, 1 más. raíz N, raíz cuadrada de N, de 1 más I A. Ya sabe que Sí, interés interés efectivo anual. efectivo anual igual a 1 más R sobre N. Entonces, R es igual a N factor de raíz cuadrada de N de 1 más I sub A menos 1. Hagamos un ejemplito. Ejemplo. Calcular la tasa efectiva bimestral equivalente a una tasa nominal anual del 22.7% capitalizable en forma bimestral. Entonces, ¿qué me están preguntando? Que calcule la tasa efectiva. ¿Es bimestral? Entonces le digo, listo. Bueno, R es igual a 0.227 porque ya sabemos por qué, ¿cierto? Sí, señora. Porcentaje, le pasé a término relativo. Me dice que es capitalizable en forma bimestral, pues N vale 6. Periodo. Y aquí I P es igual a IB, ¿sí? Y de periodo es igual a I, en este caso bimestral, no lo conozco. Entonces lo igualo y digo que R sobre N, entonces R lo conozco, está fácil aquí, 0. ¿cierto? Y N mucho más fácil porque aquí lo tengo. Y lo que hago es hacer simplemente una división y listo. Y eso me da 3.78%. Aquí sí es 3.78%. Si lo quisiera dejar en términos relativos es 3.378. Solo. ¿Listos? Tiene porcentaje, sí, señora. Bueno, digamos que esa fue como, pues más o menos la explicación, a ver cómo les va. Pues lamentablemente, la que ha estado más juiciosa en el proceso, digamos, afortunadamente, quien ha estado más Sí. juiciosa en el proceso es Isaura, pero lamentablemente los otros compañeros no han manifestado como el interés de estar pues, presentes, pero bueno, igual mañana es la evaluación, La ¿no? evaluación. Profe, una pregunta. ¿Cómo va a ser la, digamos, como la metodología para la evaluación? Correcto, la metodología para la evaluación consiste en, yo voy a colocar unos ejercicios, en la medida que, por ejemplo, tú vas participando, vas saliendo del aula y se va quedando los siguientes.
Ah, listo, profe. No, Sí, entonces, la verdad me voy a poner pues a repasar, a hacer, buscar ejercicios y a practicar. sí. A las 7 en punto, ¿cierto, profe? A las 7, sí. Bueno, profe, pues la verdad yo le agradezco mucho. Créame que sí, le agradezco el tiempo que se toma y la dedicación. No, pues con mucho gusto. Pues lástima que los demás pues no participan y pues, bueno. Sí, no, y es que la verdad una cosa es de pronto verlo en un documento y otra cosa es que su merced nos pueda como ir Sí, aclarando esas cositas, sí. sí, digamos con ejercicios muy sencillos. Aquí, como le digo, uno coloca irrisoriamente 100, Sí, pero generalmente pero se obviamente el colocan valor 100 lo mil. puede. Ahí lo importante es tener presente que ese es el valor presente, como las Sí, variables, lo que su merced dice. exacto, sí. Aquí lo hago así, como para que sea muy sencillo. Obviamente ya le pueden colocar los ceros a la derecha. ¿Mm? Sí, señora. Volvemos nuevamente a recordar acá. Esta pregunta que tú formulaste fue importante porque a veces muchos estudiantes se confunden en el porcentaje o en términos relativos, ¿no? Son En términos diferentes. relativos, sí. Sí. Y puede Aquí tener todo. tenemos esa deducción de fórmula, capitalizaciones vencidas, anticipadas. Ah, ¿Mm? Y bueno, era como eso lo que quería compartir. Ve que es muy fácil, ¿cierto? Es sí, solamente cuidado. lo que sí decía, profe, la cuestión es tener claras las fórmulas que se utilizan, identificar los términos y lo Sí, que su merced dice, en sí leer el ejercicio, que es lo que están pidiendo. sí, sí, porque digamos, si uno está despistado y no sabe qué le están preguntando, pues lo más importante es la lectura, ¿no? La primera lectura, identifica. Sí, señora. Me están preguntando que calcule tasa de interés, que calcule valor presente, que calcule valor futuro, que calcule N, lo que le pregunten y aplica la fórmula. Despejar y ya. ¿Sí? Tener Entonces, también presente acá la clave, pues son también como los periodos, ¿no? sí, Los claro, periodos de capitalización. claro, los periodos de capitalización. Fíjate que tú llegas a un banco a tomar un crédito y le dicen, bueno, con capitalización, ¿qué? Trimestral, bimensual, mensual, anual. ¿Mm? Profe, una pregunta. En este caso, digamos, si por ejemplo en el caso que uno fuera a sacar un crédito, ¿qué es más aconsejable? ¿Periodos de capitalización más largos o más cortos? Pues realmente la idea sería periodos de capitalización más cortos, ¿no? Pero eso depende de muchas variables. ¿Por qué razón? Porque en matemática financiera existe lo que se llama la TIO, tasa interna de oportunidad, y la tasa interna de retorno. Que retomo, si la había Si veo que la inversión me va a generar una tasa interna de retorno superior, pues yo prefiero tener un crédito en el cual estoy pagando una cuota mensual equivalente a X, pero la inversión me está generando 3 o 4 veces mayor más, ganancia. Sí, ¿no es cierto? Entonces, señora. es importante ser muy cuidadosos cuando se toman estas decisiones. Si tomo un crédito, aquí es importante lo siguiente. Si tomo un crédito para inversión, debo tener presente o calculado o estimado que ese retorno de la inversión o esa tasa interna de retorno, perdón, va a ser superior a lo que yo debo pagar mensual en A el lo que se debe pagar. cuotas, ¿sí? Cuando esto no sucede, estaría, por ejemplo, pagando cuotas más elevadas y un retorno de inversión por debajo, pues estoy en la zona de pérdida. Exactamente. Recuerden que les decía cuando veíamos costos y les explicaba el punto de equilibrio, en qué momento estaba el punto de equilibrio, en qué momento está por encima del punto de equilibrio o en qué momento está por debajo de Por pérdida. debajo del punto. Y entonces por esa razón era que les insistía tanto en esa estructura de los costos o de los costes, ¿no? Para determinar cómo fijamos un nivel de precio de manera tal que no se oferte en el mercado por debajo del coste de producción.
Esto lo realizan algunas empresas que tienen economías de escala, que en los primeros años ofertan el producto por debajo del coste de producción mientras se posicionan en el mercado. Y ya después le dan el valor. Y luego, claro, y luego entonces ya nivelan el precio, pasan el punto de equilibrio y empiezan a generar utilidades. Entonces, aquí es muy interesante y vea que la matemática es muy, muy, muy fácil, muy sencilla. Lo importante es cómo la analiza, cómo la interpreta, cómo la... La cuestión es de análisis. De análisis, pero realmente los términos matemáticos son muy, muy, muy fáciles, muy sencillos. Y bueno, digamos que en este momento yo les complico un poco la existencia, es porque yo les digo, aprendan a leer el ejercicio, aprendan a interpretar, aprendan si es capitalización, si es mensual, si es bimensual, bueno, inclusive a manejar esta partecita acá de lo que tú preguntabas, porque esto es importantísimo. Porcentaje o término. Porque no es lo mismo que yo le coloque aquí 0. A dividir 22.7 sobre 6, ¿cierto? Que dividir 0.227, ¿cierto? Término relativo. Y ya pues, aquí ya por ejemplo ya me arroja un porcentaje, 3.78, pero puedo decir que es 0.378. Sí, señora. Y también tener en cuenta las tasas, si son fijas o variables. Variables. Fijas o variables. Pero también otra recomendación cuando uno trabaja en la parte financiera o trabaja matemática financiera consiste en no solamente la cuota puede ser fija o variable, porque tú puedes tener una cuota fija, pero con un interés, con una tasa de interés variable. ¿Ve? Sí. O puedes tener una tasa de interés fija. Ah, bueno, listo, ya tengo una tasa de interés fija. ¿Sí? Porque cuando la tasa de interés varía, le dicen, ah, no, qué pena, pues tú vas a pagar una cuota mensual fija. Ah, pero es que la tasa de interés, yo no te dije que era fija, que podía ser variable, ¿cierto? Entonces, el sistema financiero es un jugador que tiene toda la gama de posibilidades, ¿cierto? Toda la gama de posibilidades. Y aquí lo importante es cómo aplico prácticamente cuando ya estoy en este escenario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya, digamos, en el caso de ustedes que manejan ya de cierto nivel, entonces, la tasa de interés fija, variable, ah, correcto. Pero las cuotas son fijas, variables. Déjeme la fija con una tasa de interés fija. Porque te la pueden dejar cuota fija con tasa de interés variable. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, digamos como ese es el escenario. Y aquí ya depende de la habilidad y la destreza de cada uno para el manejo y toma de decisiones. ¿Sí? ¿Por qué razón? Uno dice, bueno, pero es que voy al banco y me vale muchísimo dinero, tasa de interés, etcétera. Pero si es para consumo, pues qué pena, aguántese. Pero si es para La inversión, cuestión es saber exactamente, identificar si es una inversión que vale la pena y va a generar ese, y va a digamos, generar por encima de la como tasa esa interna de rentabilidad. retorno. Recordemos que la tasa interna de retorno, ¿sí? Uno diría, bueno, ¿qué es la tasa interna de retorno? Sí, me está diciendo tasa, pero ¿qué es? ¿Sí? Entonces, esa tasa interna de retorno es la ganancia neta que le queda al inversionista una vez ha deducido el costo o el coste del dinero o la tasa de interés. ¿Cierto? Sí, señora. Bueno, profe, pues no le quito más tiempo. No, Voy a tomar tranquila. unos apuntes acá y a empezar a practicar y prepararme para mañana. Ok. Tenemos ahorita también la evaluación, yo la verdad hasta hace poquito la vi, la evaluación de economía internacional, ¿cierto? Bueno, suerte. Ojalá, Gracias. porque todo el fin de semana voy a estar consolidando información para subir al CIR. Sí, señora. Bueno, profe, feliz noche, le agradezco mucho, que esté muy bien. Igualmente, un abrazo y muchas gracias. Bueno, profe. Chao. Chao.